Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con el gran autor, escritor, jefe de marketing de relaciones públicas, una faceta de profesor y además socio de un restaurante en Vietnam, Xavier Marcé. Por favor. Hola Alexander, un placer estar contigo y tener esta oportunidad de charlar juntos. Muchas gracias por la introducción que me has hecho. No, un placer a usted. Me imagino que debe estar con una agenda completamente ocupado, que justo está en las fechas como más importante, ¿no? De cuando ocurre un lanzamiento, porque para todos venimos hoy aquí, estamos presentes para charlar con el bueno de Xavi sobre su reciente libro que ya está saliendo del horno, que en los juegos sería el disco dorado. Aquí en los libros, ¿tiene algún término cuando ya se ha realizado el boceto casi por completo? Bueno, yo siempre lo llamo, termino el borrador final y entonces paso ya a la revisión final, con el equipo de revisión y ya luego preparar la maquetación y ya cuando está ya el archivo de imprenta, ahí es cuando ya decimos tenemos el gol, que es cuando antiguamente cuando los juegos se vendían en CDs y en DVDs, era cuando tú ya tenías ese CD dorado que es el que mandabas a fábrica a copiar, ¿no? Con la versión del juego que ya en teoría estaba funcional. Correcto. Aquí en su caso, pues oye, cuando termine toda la revisión final, ¿no? Será ir a sacar a imprimir este nuevo libro que, como tal, es parte de una saga. Es la continuación del Loto de Piedra, de la que seguimos a Carla Romero en una historia muy trepidante, la cual no voy a revelar por allí, pero tuvo un lector beta, el mejor de allí, o sea, yo sé que tuvo el mejor lector beta en ese libro, y en este caso continuamos con sus aventuras, y ya no está enfocada en Vietnam, ni continúa con la parte de deslumbrar, seguir esa investigación de la historia de ella misma, que era Carla, que es un poco lo que la premisa del primer libro, sino en este caso en Tierras Raras sigue un concepto más amplio. Hay justo un mapamundi allí en su fondo, como que conecta muchos lugares, saliendo de España, conectando con Brasil, con Tanzania, Ucrania, países muy concretos. Es así porque, bueno, en el Loto de Piedra Carla pues es un viaje sobre todo a sus orígenes, ¿no? A su historia familiar, pero sobre todo es un viaje que ella emprende para conocerse a sí misma. Pero esa historia, la del Loto de Piedra, cuando yo la ideé, que fue después de mi primer viaje a Vietnam, que el país me enamoró, yo la concebí como una historia autoconclusiva, o sea, un libro único. Lo que sucedió es que después de los 2 meses de investigación, el mes de preproducción, preparando, estructurando todo, tal como inicié, me puse a escribir el borrador final, el primer capítulo, tal como terminé el primer capítulo, Carla me miró a la cara y me dijo, no, pendejo, no, esto no va a ser así. Yo no he venido aquí para un librito y ya está. Yo voy a dar mucha caña y quiero que ya vayas dándole forma a cómo, después de este libro, yo volveré al ataque, ¿no? En ese primer capítulo, sin querer hacer spoilers, bueno, suceden cosas en Marruecos, Carla se ve metido en un follón bastante gordo, y bueno, esa es la primera piedra que da camino a que luego, años más tarde, pues Carla tenga que seguir indagando en lo que pasó en ese primer capítulo y que luego hay otras premisas que vemos en sí pasarán, ¿no? En el libro mi última thriller que publiqué, que siempre lo he considerado como un interludio de El Lote de Piedra y En Tierras Raras. ¿Y qué lo llevó a escribir esta historia que está mucho más globalizada? Esta historia más enfocada en que se siente los personajes son realmente los países y las ciudades, más que los propios personajes, porque la historia es de Carla viajando, llamémosle. A ver, esto, como he dicho, El Loto de Piedra fue un viaje muy personal de la protagonista, pero también mío. Pero en el siguiente libro de esta saga, o mejor dicho, como yo lo llamo, serie Autoridad Distópica,
que fue Si pasarán. Si pasarán era ya una historia en la que, bueno, pues actualidad, realidad y ficción se entremezclaban, pero muy profundamente, ¿no? Entonces, en Tierras Raras viene de ahí, la fusión del estilo del Loto de Piedra con esa necesidad mía de ver lo que está pasando en el mundo, lo que creo que puede llegar a pasar y cómo lo plasmo en una historia, ¿no? De hecho, la ironía del destino y del mundo es que yo cuando el verano pasado, pues yo mi intención era afrontar el cuarto libro de la Marca Bien, de mi saga de toda la vida. Pero me di cuenta que empezaba a ver tantas cosas en el mundo que estaban pasando que iban a poder parecerse mucho a la historia que yo ya llevaba un tiempo, desde 2022, dando forma, que dije, me tengo de la prisa, tengo que escribir ya este libro antes, porque si no, van a suceder estos sucesos que forman parte de mi trasfondo y claro, ya la gente me va a decir, no, has copiado la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es una historia global. O sea, Carla es el eje vertebrador que vertebra todo, pero hay un montón de personajes, de localizaciones, y al final de lo que se trata es que lo que sucede en esta historia no es un problema que afecta a un país o a una persona, sino que nos afecta a todos. Y que solo trabajando y cooperando gentes de diferentes partes del mundo, que cada uno encuentra y empieza a notar que algo raro está pasando, que algo está mal, pero se encuentran solos. Y Carla es la que va a conseguir unir a toda esa gente y juntos descubrir que hay algo más allá que está moviendo todos los hilos. Justo esto que me comenta, tengo dos preguntas, dos bifurcaciones de pregunta. La primera es, conociendo un poco la historia de Si pasarán, no solo hablo del libro, sino conociendo sobre comentarios que se han realizado al libro, ¿cómo afronta, además de, obviamente, que luego pueda ocurrir que la realidad empieza a rozar mucho con su ficción, cómo afronta que, por ejemplo, algo de sus libros, como vuelvo a repetir, ya ocurrió en Si pasarán, que justo se cumpla a los meses de que usted ya haya publicado el libro y la gente diga, no, pero si se ha copiado, si ya pasó tal, no, si tal comentario? Bueno, supongo que es inevitable, ¿no? Uno cuando escribe un libro y lo publica y lo hace para que lo lean, pues espera que los lectores lean, ¿no? Y en el caso de Si pasarán, pues sabes que, bueno, pues lo publiqué en noviembre de 2023 y en 2025 pues he tenido varias reseñas en Amazon, por ejemplo, criticándome de que era un copiar y pegar de lo que está pasando en 2025. Y bueno, pero mira el año de publicación, o sea, mi culpa no es que haber aceptado, ¿no? Es cierto que en el caso de Tierras Raras, pues ya varias premisas del trasfondo ya han pasado desde el momento que yo estaba escribiendo el borrador, como el ataque de Venezuela, la guerra de Irán ahora, la purga de la cúpula militar en China, que esa es una noticia que ha pasado más desapercibida para mucha gente, pero bueno, en China casi ha habido un golpe de Estado y se ha parado poco antes de que se ejecutara, como quien dice. Al final, bueno, pues simplemente lo veo como algo normal, ¿no? Al final es hacer una ficción basada en la actualidad, en la realidad, y siempre puede haber paralelismos, ¿no? Lo que yo espero es que el lector, cuando vea esto y diga, ah, pues es que este suceso es real, pero yo voy a intentar explicar qué es lo que está pasando entre bambalinas, detrás del escenario, para que todos estos sucesos que parecen aislados, uno pueda terminar preguntándose, ¿están realmente aislados o hay algo que lo está conectando todo? Y mi segunda pregunta, ¿no le da tal vez miedo o tensión que hay ocasiones, oportunidades en las que usted lea su propio escrito y diga, uff, ¿cómo estoy acertando con muchas cosas? ¿No le da miedo de que no tengamos una Carla Romero y muchos otros entes internacionales que nos puedan salvar de algo que, bueno, pueda pasar más grande? Pues sinceramente, y como he comentado ya en el grupo de revisores y tal, que me han preguntado muchas veces esto, tengo miedo, claro que tengo miedo, porque todo lo que está pasando en el mundo tiene implicaciones muy graves. Uh-huh. Yo mismo, por ejemplo, pues mis planes eran de volverme a Vietnam
a cuanto antes, y ahora mismo he paralizado todo porque no me atrevo a comprar unos vuelos. No sé, normalmente vuelo a través de Turquía. En los últimos días Irán ha disparado varios misiles balísticos allí, que de hecho uno de los objetivos es la base donde están los españoles con una batería de misiles Patriot que han colaborado con el derribo de esos misiles, ¿no? Entonces no sabes, ¿no? Yo la verdad espero no seguir aceptando. Me gustaría acertar, no sé, con el número de la lotería o algo así, pero no con estas cosas. Al final no es un tema tanto de acertar, y tampoco yo soy nadie especial ni un visionario. Simplemente pues estoy monitorizando información, voy viendo cosas y bueno, pues yo me monto mis películas en base a, pues estoy viendo estos patrones, pues yo considero que esto puede llegar a pasar y tal, ¿no? Y lo que estamos viendo en el mundo, pues bueno, parte de la explicación es pues el choque que hay entre Estados Unidos, China, las superpotencias, el control por los recursos y la hegemonía, que al final es una historia muy antigua. Lo único que ahora cambian las formas y los actores, ¿no? Pero al final se trata de el ser humano siempre quiere el poder sobre todos los demás. Y aquí, justo esto que me comenta, ¿no? Que quieren el poder, que se conecta desde algo muy antiguo. ¿Por qué el nombre del libro en esta ocasión? En el Loto de Piedra vimos que era algo importante. En este caso, ¿el nombre de Tierras Raras ya nos está haciendo un spoiler de la historia? ¿O tiene otras implicaciones? No, o sea, tiene varias, o sea, implicaciones. La primera es la más obvia, es más spoiler en principio, que es el término tierras raras. Se usa para referirse a 22 compuestos, elementos minerales que se encuentran en la Tierra, pero que que están en proporciones muy limitadas, pero que casualmente pues, son esenciales para toda nuestra sociedad. Esta videollamada que estamos haciendo a través de unos ordenadores, los teléfonos móviles, aviones, misiles, satélites, todos llevan tierras raras. Entonces el control de estos recursos es la nueva panacea mundial a la hora de tener la hegemonía, ¿no? Por ejemplo, un caza de combate F-35 norteamericano consume 750 kilos de tierras raras, pero de los cuales 650 provienen de China. Porque cuando hablamos de tierras raras y que en tu país tengas tierras raras, no quiere decir que tengas todas las tierras raras que necesitas para hacer un componente, un teléfono móvil, ¿no? Entonces, por un lado, viene de ahí, ¿no? Del control de los recursos y de cómo esto nos condiciona en la vida, ¿no? Esto ha pasado antes, bueno, y sigue pasando con el control del petróleo, gas, ciertos elementos, ¿no? Por otro lado, también es el sentido metafórico, ¿no? En tierras raras, que estamos en un mundo raro, ¿no? Yo me siento que vivimos en una distopía, ¿no? Nuestra actualidad. Si te paras a pensar y comparas con muchas ficciones, dices, esto es que ni un escritor loco podría haber imaginado un presente, una actualidad como esta, ¿no? En la que vemos el mundo, en fin, con el auge de regímenes autocráticos, en el que la democracia cada vez está más en cuestión, por decirlo de alguna manera. La corrupción, ves la miseria humana, pero también mucha bondad, cooperación, o sea. Pero claro, dices, aquí en España, por ejemplo, que vimos la pandemia, erupción volcánica, riadas, y es que los gobiernos pues, no actúan como tú esperarías de tus líderes, ¿no? Y lo mismo, bueno, en tu caso, pues imagínate Perú, que vamos a hablar de Perú, que también estáis bastante fritos, ¿no? Sí, sí, pues. Y entiendo que también un poco con todo el fin que fue 2025 y el inicio tan trepidante que estamos teniendo de 2026, comprendo el título, pero justo ahora que me habla de las tierras raras, noto que tiene un estudio detrás para conocer varios de estos temas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque, vuelvo a repetir, este libro viajamos a muchos países. ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación para informarse, pues, no solo de cómo es el país, no solo cómo es la geografía, que es algo que yo sé que a usted le gusta mucho plasmar en sus libros, ¿no? Regiones y zonas que si una persona se encuentra allá o ha viajado lo puede conocer, sino también de cómo se encuentra socialmente, económica y culturalmente en la actualidad. ¿Cómo
sido ese proceso? ¿Qué tan complejo? ¿Cuánto le ha costado? ¿Cuánto tiempo ha requerido? Pues a ver, siempre es todo, consume tiempo, ¿no? Y ganas. Los lectores que me sigan desde la marca Odin saben que aunque he escrito de ciencia ficción, siempre intento que todo lo que pueda ser real sea lo más real y plausible posible. Es una obsesión que tengo, ¿no? En este caso, que son en estos libros que son thrillers, que son ficción, pero que están basados en una versión alternativa a nuestra realidad, pero muy parecida, muy parecida, a diferencia de la realidad de la saga de la marca Odin. Entonces, pues bueno, pues se trata de leer mucho, investigar, buscar fuentes. En el tema de tierras raras, pues bueno, pues hay estudios, te vas buscando los papers, donde hay más minas, más extracciones, más prospecciones que diga, perdón. Y evidentemente, pues todavía hay muchas cosas verdes, ¿no? Porque hay países que se supone que tienen recursos, pero no los están explotando. España, por ejemplo, tiene recursos de tierras raras, muy pocos, pero suficientes como para nutrir todo el país y parte de Europa de necesidad de ciertos elementos, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, tiene, pero muchas menos que China, que es el país que tiene más tierras raras del mundo. No. Y Rusia tiene bastantes, pero tampoco tiene muchas. Luego Brasil, por ejemplo, tiene un montón. Tanzania también hay, ¿no? Entonces, pues sí, pues evidentemente, pues a la hora de investigar, pues fue como fui analizando qué países son interesantes para encajar dentro de mi trama, y porque al final estos recursos, estos elementos son el eje, ¿no? Que va o la pista que va siguiendo Carla para ver qué es lo que pasa con estos elementos, ¿no? Que hay detrás, cómo están influyendo en el mundo y cómo están afectando a su investigación y su trama, ¿no? Entonces, al final es tiempo. Y sobre todo es que a mí me gusta que la gente cuando me lee piense, oye, estoy ahí. Has dicho que me importan mucho las ubicaciones y tal, ya sabes que yo en mis libros geolocalizo todo. Hay coordenadas para que el lector pueda ver. Uso emplazamientos reales, incluso negocios reales, les hago publicidad gratis. Pero bueno, me gusta que, bueno, pues en el pasado usaba Google Earth, que es una de mis herramientas principales para viajar, entre comillas, a donde no puedo. Fotos de personas, busco vídeos. Ahora con la IA, por ejemplo, se me agiliza mucho el tema de plantear elementos, por ejemplo. Oye, el personaje quiere coger un coche en Caracas, en Venezuela, y no quiere pasar, quiere pasar desapercibido. O sea, ¿qué modelos son los que más se han usado en los últimos 3 años? Tal. Pues la IA te agiliza mucho, o digo, oye, si quiero ir de este punto a este punto, y pasan estos condicionantes, ¿qué se te ocurre tal en una ubicación que mejor yo no conozco de nada? Entonces me dan unos resultados y ahora esto yo lo contrasto con las fuentes oficiales. Entonces intento yo montar mi historia, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, el tema de la IA, que siempre que ahí queda mucha controversia, es una herramienta más. Si la usas bien, es útil. Si la usas mal, pues no lo es. Y si la usas como sustituto, pues te salen churros. Para mí lo fácil sería, hazme el libro entero. Y te haría un libro entero, que hay muchos escritores que están haciendo eso ahora. Están publicando todos los días libros y saturando las plataformas, pero son churros. Entonces ya depende de lo que uno quiera, ¿no? Yo lo que sí te puedo decir que, bueno, pues después de estos años preparando en mi cabeza la idea de este libro, pues cuando ya me puse con él, pues ha sido 1 mes y pico de producción hasta tener el guión final definitivo de cada capítulo y de lo que pasa en cada uno de ellos, y ya luego pues ponerme con el borrado final, que han sido 4 o 5 semanas de 12-14 horas al día estrujando las neuronas. Es bastante tiempo, pero justo esta parte creo que es importante, ¿no? Lo que me está comentando. Al final del día, pues, mucho estudio, mucha investigación, pues, ayudarte de la IA o de las herramientas que necesites. Pero al final del día, ¿no? Lo que va a terminar desembocando en una buena historia es cómo usted evoca todo este conocimiento junto con su creatividad, que eso es algo muy complicado de recrear. O sea, hasta otra propia persona es muy difícil recrear esa creatividad. Así que
Dos preguntas. ¿Cuál ha sido su capítulo que más ha disfrutado escribiendo? Sin entrar en muchos detalles, pero que usted diga cuando viaja a tal lugar y pasan cosas. ¿Y cuál es el que le costó más? Pues es difícil, sobre todo sin hacer spoilers, pero hay un capítulo a mitad del libro que es donde se hace el giro principal del segundo acto, o sea, en el que ya pues la historia de repente descubres ya la B, que ha estado ahí desde el primer momento, pero el lector no lo ve claramente hasta ese momento. Y hay un giro muy importante, ¿no? Porque es un capítulo en el que vengo con una premisa, hacer un poco de trampa, de engañar al lector, haciéndole creer unas cosas. Luego empieza este capítulo y piensa que va por un lado y luego de repente pasan cosas pues que te da ese giro, ¿no? Entonces hay momentos emocionales bastante importantes. Pero que claro, ese es uno de ellos que me parece muy interesante por el efecto y el impacto que tiene en la trama, ¿no? Luego, pues, te puedo decir que los últimos capítulos son para mí, sobre todo el último capítulo, que es el más largo, el más extenso del libro, son unas 40 páginas. Para mí es el más especial, que me costó mucho porque tenía una gran carga emocional para mí por todo lo que sucedía, ¿no? Y luego el que más me ha costado a la hora de cómo me pongo, la verdad que es difícil decirlo porque al final es un tema de cómo estás tú, de inspirado en el día, y cuando tienes que forzar, cuando estás intentando escribir todos los días, de tener esa rutina de vale, me despierto y ahora tengo que escribir mientras estoy trabajando y con mis otros proyectos a la vez y hay estrés. Te diría que todos, que me ha costado mucho porque he tenido que forzar mucho esta vez. Pero bueno, la ventaja que tengo es que tengo un excelente equipo de revisión, que yo según voy completando capítulos del borrador, lo comparto con ellos, ellos van revisando. Entonces, para mí es más sencillo en el sentido de que no me preocupo mucho de si cometo fallos, que los cometo a miles, porque yo estoy vomitando lo que sale, pum, reviso 2 o 3 veces y luego comparto, pero bueno, ahí se han colado 20.000 cosas. Pero no me atasco, no me detengo en plan, no, tengo que compartir lo que ya sea. No, lo suelto, libero lo que hay dentro de mí que yo quería compartir en ese capítulo y sigo al siguiente. De esa forma, pues bueno, pues he desarrollado un proceso creativo en el que me permite escribir bastante rápido. Y justo hablando de esta carga emocional, de pues al final del día, todas las cosas que usted también hace, todos los demás proyectos, la presentación no ha sido solo adorno, es pues realmente muchas cosas en las que usted se encarga también. ¿Cómo lleva cuando, refiriéndome más a la parte empática, ¿no? De uno, cuando en sus libros tiene que tratar algún tema más delicado, ya sea delicado por tema social, por tema de algún personaje, ¿cómo le afecta a usted emocionalmente escribir esos capítulos o esos momentos de los capítulos? Ya sea, por ejemplo, el libro que no sé si lo tengo por aquí para presentarlo, puede ser. Por ejemplo, ¿no? Hay un capítulo de modificación de esta señora, el cual tengo muchos problemas con esta señora. Al mismo tiempo me gusta, pero al mismo tiempo ya saben los problemas que tengo luego. Pero, por ejemplo, todo su capítulo de modificación, bueno, casi todo su capítulo de modificación hay como mucha carga emocional. A este libro también hay mucha crítica social, ¿no? Sobre aspectos. Cuando escribe esos capítulos, ¿cómo le afecta a usted? ¿Es muy parco en sus emociones y dice yo escribo y vengo a escribir y tal? ¿O realmente hay como un proceso mental previo para prepararse a esa cachetada que al final tiene que dar? No, es muy duro, es muy duro. Yo cuando termino de escribir, cuando terminé el libro, el borrador, yo ese día tenía un bajón anímico bestial porque
es como que has soltado todo y me he quedado vacío. Yo cuando escribo, el proceso creativo de crear, para mí estoy haciendo magia, entre comillas, y me consume toda mi alma. Y en cuanto a los personajes, todos los personajes, por pequeño que sean, llevan parte de mi alma, de mi espíritu. Tienen rasgos míos, tienen rasgos de gente que conozco o no, pero simplemente al final yo siento lo que siente cada uno de esos personajes. Incluso los personajes sean malos, buenos, da igual, cada uno tiene sus sentimientos, su forma, lo que hacen y su motivación de ser, ¿no? No hay blanco ni negro. Lo aprendí mucho con los libros de George R. Martin, ¿no? De Canción de Hielo y Fuego, de intentar evitar eso, ¿no? Esos extremos, ¿no? De que el personaje tiene que ser súper bueno o súper malo, ¿no? Simplemente a lo mejor un personaje que está haciendo lo que él cree que es lo mejor, pero a lo mejor esto es malo para mucha otra gente, ¿no? Claro. Y esto sucede, ¿no? Pero luego sí, claro, evidentemente en Tierras Raras, que es una historia más dramática, con muchísima más acción, pues bueno, hay personajes que van a sufrir, personajes que van a morir y para mí es muy sentido, ¿no? Entonces es duro, yo me quedo muy tocado. Has mencionado el capítulo de bonificación del filo de la katana, que son los capítulos de bonificación de Narco-Odin Camino al Valhalla, y presenta un personaje que para mí es uno de mis personajes favoritos de la saga. Y es un personaje que me ha hecho llorar muchísimo. Pero he llorado a borbotones con ese personaje. ¿Y por qué? Bueno, pues un personaje que, bueno, pues tiene su intríngulis, sus cosas que ha pasado, que ha sufrido, que ha vivido, y yo lo siento, ¿no? Y luego, pues bueno, pues tienes sus giros o no, pero al final tú como escritor, como autor, pues te metes en el papel, ¿no? Recuerdo hace tiempo una crítica que me hicieron una persona que me hizo una pregunta diciéndome que yo siendo hombre, que cómo podía escribir personajes femeninos. Que cómo yo podía ponerme en el papel de una mujer y describir a esa mujer, ¿no? Digo, primero porque soy una persona. Todos somos personas, ¿no? Entonces, luego, pues evidentemente, pues todas las mujeres que he conocido en mi vida, los rasgos que he visto, tal, y yo puedo empatizar. O sea, yo puedo escribir un personaje psicópata sin ser yo un psicópata. No hace falta serlo, ¿no? Pero al final, escribes un personaje psicópata y te quedas tocado, porque, hostia, porque ves cómo es la frialdad, pero tú no eres frío, aunque tú pretendas serlo mientras estás escribiendo. Así que todo eso, al menos para mí, me supone un coste emocional muy, muy heavy. Por eso siempre quedo bastante tocadito cuando termino de escribir. Me imagino, ¿no? Pero sí, como dice, creo que no hay necesidad de uno ser algo para escribirlo, ¿no? Uno no tiene que ser descendiente de Odín para escribir un libro sobre la marca Odín, o sea. O a lo mejor sí, quién sabe. Sí. No tienes que ser un extraterrestre tentaculesco para escribir sobre un extraterrestre tentaculesco. Todavía puedo seguir acertando cosas en el mundo, ¿eh? Bueno, o sea, eso es cierto. El asteroide este que se acercaba a la Tierra y que decían que eran cosas, pues a lo mejor... A lo mejor era una investigación, una ojeada que estaban viendo. Estaban visitando de lejitos cuánta tecnología había. Ya luego vieron que nos estábamos matando y dijo, ¿para qué vamos a perder tiempo con esta gente? ¿Cómo? ¿Qué fue el chispazo que le hizo usted querer escribir que justo la continuación de la historia fuera justo esta y no otra? Porque sí, Carla le dijo al final del otro de piedra de que no tenía que soltarlo, de que necesita más historia. Pero, ¿qué fue lo que le dijo usted? Tiene que ir de esto. Tierras Raras tiene que ser así. Pues mira, como te he dicho antes, en el primer capítulo del Loto de Piedra, que estaba Carla en Marruecos, suceden ahí unos sucesos. Y yo siempre, por ejemplo, he sido muy fan de Tom Clancy, de los thrillers globales. Y me apetecía mucho que Carla, que es una agente del CNI, que es una veterana de la Brigada Paracaidista del Ejército de Tierra de España, o sea, ella estuvo en Afganistán. Es una tipa que es una investigadora, una analista, pero sobre todo también pues, ha tenido su acción, ¿no? Y quería que ella pudiese tener
una acción mucho más global. Pero sobre todo al final el tema, la chispa, es lo que te digo, que yo voy viendo cómo evoluciona el mundo, ¿no? Entonces, en sí pasarán, centré una historia que giraba alrededor de España, en este caso, aunque es una historia que se podía extrapolar a muchos otros países. Pero si pasarán no se entiende si no ves que hay algo mucho más grande alrededor que está pasando en todo el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, para mí esa era la evolución natural, ¿no? Siempre, como he dicho antes, si pasaran es un interludio para mí y yo quería una historia de acción en el que lo que yo estaba viendo que estaba pasando en el mundo, los conflictos, las luchas de poder, se viera ahí justificada, ¿no? O sea, ¿cómo justifico yo todo esto que está pasando? Más una gran pregunta que yo tenía en mi cabeza desde hacía muchos años, de un tema que no voy a decir para no hacer spoiler. Que es, al final, lo que sirve de nexo común de toda la trama, pero que es un spoiler decirlo ahora mismo, así que no lo voy a decir. Está bien, ya si alguien quiere enterarse de cuál fue esa parte, lo que le hizo decir, con esto conecto todo, con esto todo está conectado, habrá que leer el libro. Y Exacto. justo hablando de las cosas de la actualidad, ¿cuánto ha afectado lo que nos ha estado pasando en el mundo en estos últimos meses a su libro? ¿Cuánta repercusión ha habido? ¿Cuánto cambio ha generado? En la historia, dice. Sí, en la historia. A ver, ha habido cambios, evidentemente, porque cuando el 3 de enero Estados Unidos ataca Venezuela, pues, ¿qué sucede? Que en mi borrador, que lleva tiempo ya preparando, el primer capítulo era... Esto es un poco spoiler, no pasa nada, pero es el primer capítulo. Me van a perdonar los lectores. Carla está en Venezuela, en Caracas, justo cuando inicia el ataque. Lo que pasa es que yo había diseñado la ficción en Tierras Raras para empezar en verano. Y entonces toda la historia era una contrarreloj. Pura adrenalina, contrarreloj, corriendo de un lado para otro y pasaba en una franja de tiempo muy corta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que cuando veo que Estados Unidos ya ha atacado Venezuela el 3 de enero, pues digo, joder, es que ya como yo voy a hacer una historia, publico un libro en el que digo que esto lo han hecho en verano, ya no tiene sentido. O sea, ahí sí que digo, bueno, pues tengo que adaptarlo, ¿no? Y al final, pues lo que me tocó hacer fue rediseñar todo lo que era la primera parte del libro y convertirlo en un flashback. El prólogo empieza cuando yo quería, más o menos, y el primer capítulo nos retrocedemos al 3 de enero. O sea, el libro empieza el 3 de enero, al igual que pasa en la realidad. Ahora, ¿qué sucede? El cambio es que, bueno, pues me di cuenta que ya no podía hacerlo todo tan frenético, porque quieras o no, yo vaticinaba que otras cosas iban a pasar en verano y bueno, quería alargarlo. Eso me dio también, como siempre digo, una crisis, la palabra crisis significa cambio, viene del griego y crisis también es una oportunidad. Entonces a mí me dio la oportunidad de hacer una historia, de mejorar la historia, el ritmo de la historia. De no hacerlo todo tan frenético, sino también tener momentos de pausa, de reflexión, de investigación, que al final te va dando esas subidas y bajadas que hacen que cuando hay subidas tengan más impacto. Porque al final, por mucho que nuestra sociedad actual esté adicta a la dopamina, si todo el libro es dopamina, al final deja de tener efecto cuando pasan cosas. Claro. Entonces, pues bueno, sí, me impactó. Es verdad que con la guerra de Irán acerté casi milimétricamente en las fechas. En mi ficción empezaba el 14 de febrero. Bueno, había empezado ya algo más antes, pero bueno, en la realidad sí en el 28 de febrero y tal. Y bueno, y hay otras cosas por ahí que están cambiando las fechas, pero bueno. Al final me adapté un poco, pero no tuve que cambiar mucho porque la historia al final es la que tenía yo pensado ya de antes y al final cuando haces libros así que están conectados con otros, que tengo mi universo meta en el que todo está conectado de una forma u otra, no solamente con los libros que ya he publicado, pero tengo que estar pensando en las ideas de libros que tengo pendientes, que creo que vengan después. Yo ya tengo que preparar cosas para eso, para esos libros que todavía no existen.
Entonces, bueno, lo que tengo que tener siempre claro es el final. ¿Cuál es el final de la historia? Ujú. Tengo el final, el principio, me uno como tal. Y entonces en ese sentido no había ningún cambio. O sea, todas las partes centrales de la historia son las mismas, simplemente cambia el ritmo de cómo te lo presento en la primera parte. Y justo que me comentas sobre los personajes meta, sobre este como universo conectado que hay. Si yo, por ejemplo, soy lector únicamente de la marca Odín, o lector de simplemente Si Pasarán, me pierdo de algo. Si yo leyera algún otro libro, o por ejemplo este, ¿no? En concretamente en Tierras Raras, y digo, uy, ¿y estos quiénes son? O simplemente sirven como guiño, o hay algo más que está usted calibrando a futuro. A ver, no puede parecer que algunos son guiños o son cameos. De hecho, en Sí Pasarán, pues Carla Romero tiene su cameo, su participación, y otros personajes, como María Luces, que es un personaje protagonista en la saga Marca Odín, pero en esta línea temporal es una periodista, pero es diferente a la de la Marca Odín. Son personas diferentes, ¿no? Porque son dos líneas temporales bastante diferentes. Pero en Tierras Raras he ido más allá. En Tierras Raras hay personajes que puedes pensar que son guiños, pero realmente evolucionan a mucho más. Y bueno, es algo que los lectores verán. Lo que sí que puedo decir que, bueno, que coja En Tierras Raras como primer libro mío, no va a estar perdido, porque en la misma historia ya te introduzco bien lo que ha pasado. De hecho, el Loto de Piedra, que tiene importancia en la trama y en el personaje de Carla, pues ella ya se encarga de explicar al lector de dónde viene, por qué Vietnam tiene su importancia, personajes que ya he conocido ahí. Entonces todo eso se va viendo, ¿no? También hay vinculación de personajes que salen Sí Pasarán, que aparecen en Tierras Raras. Todo eso se explica siempre. Bueno, entonces, quien quiera entrar a esta ficción actual, porque no sería histórica, a esta increíble ficción en el que roza la actualidad, por lo menos no tendrá ningún inconveniente. Pero el detalle es, si todo empieza a apuntar y sus libros son el nuevo libro de Nostradamus, los lectores tendrán que hacerse un poco con velocidad con el libro. ¿Cuándo, hasta cuándo tienen para su campaña de reserva? Antes de que empiecen a llover ovejas nucleares por todos lados. Pues no, tenemos la campaña de reserva anticipada hasta el 22 de marzo, hasta este domingo. Pero bueno, es una edición que a mí me gusta siempre que hago un lanzamiento de mis libros, hago estas reservas, porque son ediciones limitadas, que son numeradas, que llevan el nombre impreso de cada lector. Entonces es una forma personal de poder agradecer a la gente que me apoye de primeras, ¿no? Y los lectores más fieles, pues les puedo dar eso con un precio más reducido y doy un montón de extras, ¿no? Y bueno, pues hasta este domingo hay esa oportunidad, ¿no? De conseguir la edición coleccionista, que incluirá el ebook, el audiolibro también, gratis. Van dedicados por mí. La desgracia, que no es desgracia, pero es que esto está limitado a Españita solo, a los lectores de España. Pero bueno, cuando terminemos la reserva, preparamos ya la edición para Amazon, para venderse en todo el mundo en papel, el ebook, audiolibro, y bueno, pues ya que todo el mundo pueda leer esta historia, que creo que les va a impactar y van a decir, así que por esto está pasando todo lo que está pasando. Para el resto del mundo, aparte de Amazon, ¿tienen alguna otra tienda digital en donde adquirir su libro? ¿Cuáles son las otras distribuciones en donde lo podría adquirir cualquier otra persona? Nos perdemos los del otro lado del charco, su increíble firma, dedicatoria, número, todo. Sí. Pero bueno. En papel solamente en Amazon, porque es la única plataforma que puedo tener venta de impresión bajo demanda. Pero en digital, pues sabiverso.com, donde los lectores pueden conseguir la edición coleccionista digital, que por un precio muy reducido consiguen el ebook y el audiolibro gratis y acceso a los contenidos extendidos que tenemos. Y si no, pues bueno, Amazon Kindle, Google Play Books, Apple Books y Kobo
son las 4 principales plataformas digitales externas donde pueden adquirir los libros. Perfecto, pues entonces todos los de Españita tienen hasta este domingo para correr por su firma. El resto sufrimos y lloramos. Pero aquí podríamos cerrarlo. Obviamente no lo vamos a hacer. Vamos a hacer que por favor salte al charco. ¿Para cuándo tentativa del 4.º libro de la marca Odín? Este año. Este año me pongo a escribirlo y espero terminarlo. O sea, mi intención, si las guerras y demás tormentas que hay alrededor mío ahora mismo me lo permiten, es terminar, ahora después del lanzamiento de Tierras Raras, me voy a poner con la producción de su versión en inglés, que lo saca de primeras también, muy pronto. Voy a empezar a trabajar ya en cuanto termine el lanzamiento de la reserva. En junio voy a publicar el 3er capítulo de bonificación de Ragnarok. Ok. Que de hecho tenía buena parte escrita y tuve que parar para ponerme ya con este libro, porque si no es que ya me veía que Estados Unidos iba a atacar a Venezuela, que todo esto, digo, bueno, no me dejan. Y en este caso, en verano, si estoy ya, consigo recargar energías creativas y tal, pues me pondré ya con el borrador del 4.º libro de la marca Odín. Eso sí, quiero intentar planteármelo con un poco más de calma. De disfrutar más el proceso y de poder compaginarlo con la vida sin perder la salud, que es posible. Es muy importante. Entonces, con muchísima suerte, para noviembre de este año. Si no, pues para febrero del siguiente, más o menos esas son las ventanas que me estoy planteando. A mí me parece perfecto. Aquí en exclusiva tenemos tentativa de fecha en que va a empezar los borradores del 4.º libro de la marca Odín. Así que pronto, a quienes sean, lo sigan. En la propia camisa es la saga pues más gruesa de nuestro buen Xavi, es la saga más importante, y suponemos para los lectores de esta que el 4.º libro debería ser el fin, pero nunca se sabe. Siempre por allí hay un secreto más, siempre por allí hay alguna otra verdad que se debe vislumbrar. A ver, es el final de la saga como tal, pero como he dicho, hay 2 líneas del Xaviverso. La segunda es la del Loto de Piedras y pasarán en Tierras Raras, pero luego está la primera, que es la de la marca Odín. Y hay libros que tengo previstos dentro de esa misma primera línea que están dentro del mismo universo. Ahora, que tendrán que ver directamente con la saga, puede que sí, puede que no. Perfecto. Muchas gracias a usted por librar un espacio en su agenda, estar aquí con nosotros, charlando, comentando, hablándonos un poco más de su libro en Tierras Raras. Recuerden todos, hasta domingo para los de España pueden reservar la edición exclusiva con mucho merchandising, firmas y todas las cosas bonitas que a nuestro buen Xavi le gusta regalar. Para el resto del mundo lo pueden encontrar en Amazon y en todas las otras tiendas digitales, o mucho mejor, directamente en la misma página de xaviermarcet.com. Ahora, mucho más optimizada que antes. Xaviverso.com. Xaviverso.com. Cierto, xaviverso.com, perdón, discúlpeme. Pero lo importante, ahora optimizada, va a toda velocidad. Así que... Ahora sí, es verdad. Ahora sí. Y bueno, nada, muchas gracias y espero que el libro cumpla todas sus expectativas usted. Espero que a todos los lectores que entre les guste esta historia y bueno, espero la verdad de que no sea Nostradamus. Pues nada, Alex, muchas gracias a ti por esta entrevista. Como siempre, tus preguntas van ahí al objetivo. Y también espero no ser Nostradamus y mira, mi único deseo con este libro es como lo mismo que con todos mis otros libros, que la gente se entretenga y disfrute. Igual, esperemos que todos se entretengan, que se hayan entretenido con esto y por mi parte, esto es todo por ahora. Nos vemos en cualquier otra futura próxima ocasión hablando de algún otro libro o alguna otra de las cosas en las que el bueno de Xavi decida inmiscuirse. Muy bien, muchas gracias, Alex. Un abrazo. Hello.